gobierno. ¿Qué significan estos cambios? Lo conversamos con la politóloga experta en campañas electorales y medios de comunicación desde Guayaquil, Emilia Andrade. ¿Cómo está, profesora? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar conectada con toda Latinoamérica a través de News para hablar de las reacciones que ha tenido Guillermo Lasso tras el fracaso del referéndum, ¿no es cierto? Sí es cierto que tiene 10 días para conocerse todos los resultados hasta el final. Ya es bastante claro que fue completamente rechazada todas sus propuestas de reforma y eso ha significado un golpe político importante. ¿Se ha justificado? ¿Comprende en qué contexto debemos entender los cambios anunciados ayer por Lasso? O sea, bueno, para mí es importante empezar diciendo que Ecuador tiene ya una democracia muy frágil, ¿no? Lo que vimos en las elecciones del domingo fue un reflejo también del rechazo de la gente hacia las políticas de Lasso. Lasso no tiene ni siquiera 2 años de gobierno y sin embargo la gente ya lo rechaza en masa. Habían quizás preguntas que era como gancho, digamos. La pregunta de la extradición era la pregunta gancho para decirnos que esa era la forma de luchar contra el narcotráfico y la delincuencia que ahorita nos está azotando como país. Pero sin embargo la gente no creyó ese cuento. Sin embargo la gente, yo considero que votó mucho desde la memoria, ¿no? O sea, la memoria de promesas incumplidas de campaña que se vieron reflejadas ya en un plan de gobierno y que ahora se ven reflejadas en la poca existencia de un proyecto de país, ¿no? Entonces vemos un gobierno muy frágil. Ayer la nueva designación de autoridades muy al apuro, muy entre que se le caía el gabinete, entre gente que se supone que era toda su gente de confianza. A mí solo me hace ver un presidente que está cada vez más solo y cada vez más perdido y que se vuelve difícil vislumbrar cómo va a seguir su mandato, si es que va a terminar su mandato. Porque muchas de las fuerzas políticas que se han ido consolidando y que ahora con las elecciones del domingo vemos que se han consolidado mucho más, pese a que hace 2 años se les decía que estaban muertas o que por fin se había acabado con el correísmo, por ejemplo, vemos que en estas seccionales se vuelve a conformar como la primera fuerza política y vemos que por su lado Lasso se queda más solo y que no ha sabido hacer tampoco acuerdos de gobernabilidad. Esto también se va a trasladar al legislativo y a la asamblea. Recordemos que aquí en el Ecuador en junio del año pasado ya tuvimos un paro nacional donde ya se empezó a discutir el tema de la muerte cruzada. Esto implicaba que Lasso tenía que llamar a elecciones anticipadas y se disolvía por un tiempo todo esto y se volvía a elegir nuevas autoridades. Claro. Ahora se vuelve a poner ese tema sobre la mesa. Es una amplia posibilidad y vuelvo y repito, muchas de las fuerzas o de las alianzas que Lasso podía haber generado en estos 2 años de campaña no las pudo sostener. Perfecto. Y ahora se vuelve cada vez más difícil sostener su plan. Profesora, ¿qué se puede decir de los nombres que ha elegido Lasso para reemplazar a las antiguas autoridades? ¿Da alguna señal? ¿Nos puede hablar de alguno de ellos? Bueno, mencionaste muy bien a Henry Cucalón. Henry Cucalón era del Partido Social Cristiano, partido que en un primer momento, cuando Lasso inició su periodo, se suponía que habían hecho un acuerdo de gobernabilidad para tener la Asamblea Nacional. Sin embargo, Lasso rompió este acuerdo inmediatamente, o sea, ni siquiera duró meses, ningún mes. Lasso rompió este acuerdo y ahí ya se vislumbró como ciertas fracturas entre el Partido Social Cristiano, que paradójicamente en estas elecciones del domingo pierde su bastión, que es Guayas y Guayaquil, que ha estado gobernado ya por 30 años por el Partido Social Cristiano. Ya el Partido Social Cristiano es un partido de derecha, sin embargo pierde estas elecciones y Nebot, que es el jefe del partido, claro, acepta la derrota y tal, pero también menciona que no llegarán a ningún acuerdo con el gobierno. Y claro, esto se ve también porque en el momento en el que se podía todavía generar estas alianzas, el gobierno no pudo sostener su palabra. Perfecto, entonces, perdón, para entender un poco más, la decisión de los nombres que pone Guillermo Lasso, por ejemplo, Cucalón, usted no está mencionando a él, podría representar más que una señal para la ciudadanía el intento de acordar con las fuerzas políticas la posibilidad de impedir que su mandato termine anticipadamente. Es
complejo decirlo, porque, por ejemplo, Cucalón renunció al Partido Social Cristiano. Perfecto. Renunció al Partido Social Cristiano justo en este momento en el que se empezaban a modificar ciertas fuerzas políticas. A mi criterio, es un político muy bien formado, es un político de amplia trayectoria, pero yo creo que está llegando a un cargo justo en el peor momento del gobierno. Vamos a mostrar mientras tanto las imágenes de Guillermo Lasso, del Twitter que puso, en el que habla de las nuevas autoridades. Por favor, profesora, continúe. Llega en un mal momento, Cucalón. Claro, llega un mal momento porque llega un momento en el que Lasso ha perdido bastante credibilidad. Yo creo que esta consulta popular, más que el sí, significaba darle oxígeno al gobierno por un tiempo, ¿ya? Y claro, no gana el sí, gana el no, y que nadie se lo pensaba, porque el no tenía la maquinaria que tenía el Estado para hacer una campaña política. Claro. De hecho, la gente, yo creo que no hubo una campaña en general por el no, sino que la gente fue y votó por convicción, digamos, y en rechazo al gobierno. Quizás ya habían preguntas que eran válidas votar sí, no lo sabemos, pero la gente decidió votar no. Y entonces el gobierno se queda sin ese techo, sin ese oxígeno por un tiempo. Perfecto, entonces tiene que modificar. Mi pregunta, profesor, es entonces la decisión de los nombres. ¿De qué manera puede contribuir? Si efectivamente son, por una parte, políticos de larga data, en algunos casos, por ejemplo, como Cucalón, sin embargo, no son suficientes señales para la ciudadanía, no van a servir de mucho. Por otro lado, también son políticos que han estado en algunos casos más desvinculados de grupos que pudieran ayudar a Lasso a continuar con el mandato, a dar más estabilidad o más gobernabilidad, sin embargo están separados de los partidos políticos. ¿Cuál cree usted que son las razones de las elecciones? ¿Cuáles son los nombres que usted rescataría? Por ejemplo, ahí vemos algunas de las autoridades en el Twitter de la presidencia, en la firma. ¿Qué le parece que le pueden contribuir estos nuevos nombres que llegan al gobierno? Me parece que es muy pronto decirlo, pero claro, tenemos también nombres muy importantes como Sebastián Corral. Sebastián Corral era embajador, pero antes de ser embajador era dueño de uno de los canales más grandes de televisión acá en el país, ¿ya? Entonces también vemos que existen esos acuerdos con los medios de comunicación, quizás, porque Sebastián Corral nunca renunció tampoco a las acciones de Teleamazonas. También tenemos, a mí me parece que es importante también mencionar que si es que en tu periodo, que todavía no culmina, en 2 años has tenido que cambiar 4 veces de ministro de gobierno, quiere decir que no tienes gobernabilidad. Claro. Quiere decir que no sabes cómo generar acuerdos de gobernabilidad. Y entonces, sí, a mí me parece que también vemos un presidente que está solo, porque las autoridades que se fueron eran las autoridades con que él empezó y eran las autoridades de confianza de él. Él siempre lo mencionó así. Y ahora tenemos estas renuncias masivas, tenemos renuncias que no se aceptaron, por ejemplo, del secretario de gobierno que es Diego Ordóñez, no se aceptó esa renuncia, él se queda en su cargo, pero yo no logro vislumbrar realmente una táctica aquí. ¿Ya? No logro vislumbrar como que se está pensando en un plan, porque claro, Lasso, después de perder la consulta popular, llama a un gran acuerdo nacional. Sin embargo, muchos de los partidos importantes y fuerzas políticas importantes, como es el correísmo aquí, pero que también es como la CONAIE, ISA y tal, han decidido no llegar a ese acuerdo. Ya recordemos que antes del paro de junio hubieron muchas mesas de trabajo con el movimiento indígena, con la CONAIE, que nunca se cumplieron. Entonces, eso nos llevó a un paro y que después las mesas de trabajo que surgieron del paro tampoco se cumplieron. Y entonces, claro, la gente y el pueblo en general y las organizaciones sociales saben que es muy difícil llegar a acuerdos con este gobierno porque no se sostiene esa palabra. Y entonces, claro, hay un cambio abrupto de gabinete que ojalá y sí le permita al gobierno cambiar el rumbo, porque si no, es un gobierno que está, digamos, como al apuro, ¿no? Como haciendo las cosas solo por hacerlas. Perfecto. Muchas gracias, Emilia Andrade, politóloga ecuatoriana, experta en campañas electorales y medios de comunicación desde Guayaquil, conversando con toda Latinoamérica a través de DNews. Muchas gracias por este análisis de los cambios anunciados ayer por el presidente Guillermo Lasso. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias.